Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Como sucede hace décadas, de vez en cuando vienen los gringos a Colombia, aquí armamos nuestro show. En esta ocasión, el clímax de la visita fue la presencia del secretario de Estado, el canciller estadounidense Mike Pompeo. Con el toque duquista, esta visita se mezcló con Guaidó en Bogotá, con lucha contra el terrorismo y el ELN y con la infaltable dosis de lucha contra el narcotráfico. De hecho, esta temporada la visita estadounidense la abrió el director del Banco de Desarrollo de Estados Unidos. La semana pasada, él se fue con Iván Duque a Tumaco, a arrancar matas de coca y hacer promesas vagas de nuevas ayudas humanitarias. Esta está muy grande. Ahora cambia, señor presidente. Ahora cambia, le toca a usted el palín. Esta vez el acento sobre el narcotráfico de la visita fue bastante literal, como pudieron ver. El gobierno de Colombia tiene algunas cifras para mostrar sin que de fondo haya una salida clara para el pico de cultivos que aún vive Colombia. El programa de sustitución voluntaria parece atascado, el glifosato también, y la paciencia de los estadounidenses es tan impredecible como el ánimo de Donald Trump. Por otro lado, la presencia de Juan Guaidó vuelve a poner las luces sobre una estrategia internacional para cambiar el régimen chavista, el cerco diplomático que da estertores en la escena internacional. Mientras tanto, incluso los estadounidenses empiezan a hablar de negociaciones directamente con Nicolás Maduro. Como siempre, con estas visitas se va todo el mundo y queda el gobierno de turno con el reguero. En esta ocasión se va Pompeo con la promesa de que pronto vuelve el glifosato y queda Iván Duque con el problema doméstico de implementarlo. Se va Guaidó a Davos y queda Duque cada vez más aislado de la discusión diplomática internacional con el chavismo. Quedan las promesas de ayuda, los apretones de mano y la sensación de que el país vuelve a alinearse cada vez más con una posición que tuvo en el pasado en la escena internacional. El país de la lucha contra el terrorismo y la lucha antidrogas. O lo que termina siendo parecido el país del terrorismo y de las drogas. Aquí arranca Zona Franca. Y empezamos esta noche hablando de esta visita, de esta sesión de visitas que nos ha tocado a todos en distintos países. Raúl Gallegos no es colombiano, pero ha vivido en Venezuela cerca de 10 años, reportando para diarios financieros internacionales, cinco, para el Wall Street Journal y para Reuters, Raúl. Es salvadoreño, estadounidense. Difícil de ubicar, pero latinoamericanista. Trabaja hoy como asociado senior de Control Risks. Y usted ha visto este show en distintos países muchas veces. ¿El show de Venezuela o el show de Pompeo en general, visitando países latinoamericanos? Sacamos las faldas, los pompones, los programas. Bueno, y esta vez, ¿a usted le ha tocado hacerlo? A Jorge Bedoya como viceministro de Defensa. Ahora no. Está al frente de la SAC. Jorge, es un gusto tenerlo por acá. Daniel, muchas gracias por la invitación y a mis dos colegas también. ¿Qué tal el sabor de la visita? Bueno, muy ligada a la coca, a la plata, a Venezuela y a las ayudas. La puesta del sombrero. Juan Carlos Garzón es analista de la Fundación Ideas para la Paz. ¿Cuál es su título renovado y espero que con salario? Director de Dinámicas de Conflicto de la Fundación. Bien. Y eso, a secas. A secas. ¿Qué más, Garzón? Bien, muy bien. Gracias por la invitación, Pacheco. Chévere estar acá otra vez. Juan Carlos Garzón vive entre Estados Unidos y los municipios cocaleros de Colombia, más o menos. Más o menos. Estuvo en esta visita. Ahorita en Florencia, en San José del Fragua, mañana para la Macarena. Bueno, o sea, usted tiene la visión del pequeño municipio. Digamos que sí. No estoy seguro, pero podemos hablar de eso. ¿Y cómo se ve? Un contraste, digamos, hay cosas que están avanzando bien, pero también mucha incertidumbre y preocupación por varios temas. Les pongo como el acento de la visita que deja, al menos en un párrafo, el presidente de la República. Este es Iván Duque. Este encuentro que tenemos hoy, donde hablamos de la agenda binacional,
reafirma el compromiso de dos países para fortalecer su comercio, su inversión, su trabajo mancomunado por la seguridad, por la lucha contra el terrorismo y por la lucha contra el narcotráfico. Colombia y los Estados Unidos han tenido una alianza histórica y se mantendrá y se fortalecerá. Y hoy también la afianzamos por la defensa de la libertad en un país como la hermana República de Venezuela. Ahí están los tres temas. A ver, yo no sé si es justo, Raúl, decir que Duque está retrocediendo en la posición nueva que había forjado Juan Manuel Santos en la escena internacional y se está reacomodando con una retórica del pasado, o que realmente nunca ha podido el país superar un poco ese cajón de lucha contra el terrorismo, de lucha contra el narcotráfico y alguito más que siempre le ponen al final. Bueno, en este caso, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y gracias por incluirme. Mira, yo creo que obviamente el rol de Colombia siempre ha sido, y yo creo que continuará siendo hasta cierto punto el tema, el de gobierno de Colombia, lidiar con algunos de los principales problemas. Uno es la coca, sin duda, ¿no? En este momento estamos viendo niveles de producción de mayores niveles de eficiencia, la coca está saliendo más coca. Obviamente el tema de los grupos armados va a continuar siendo, es cierto que se firmó un acuerdo de la paz con las FARC, pero hay disidencias, está el ELN, hay otros grupos que son pues, criminales también actuando. Entonces, por ese lado nosotros consideramos que esos grupos van a continuar teniendo un rol dentro del quehacer, si se quiere, del gobierno internacionalmente. Y ahora Venezuela. Y Venezuela es otra dinámica que también nosotros consideramos que va a continuar siendo una dinámica de preocupación para el gobierno colombiano y el rol que va a tener internacionalmente también, inevitablemente. Pero ¿y cómo lo está haciendo? Y yo entiendo que esos son como los tres problemas graves y los problemas grandes en la escena internacional. Pero digamos que el planteamiento del ELN ya lo había llevado Duque a Naciones Unidas con un resultado desafortunado del tema del dossier. El tema del cerco diplomático ya se había, digamos que ya había llegado a su clímax. Y el tema de los cultivos ilícitos, digamos que se había logrado estabilizar la cifra, pero más allá no ha habido muchos resultados. Entonces, siento que esta es como una visita al limbo, Bedoya. Pues mire, yo no creo que sea un retroceso, porque adicionalmente usted tiene que tener presente el contexto en que le tocó al gobierno anterior y lo que le está tocando a este gobierno. Claro. Primero, usted tiene un presidente republicano y Donald Trump es un tercio totalmente distinto a lo que era Barack Obama en todos los frentes. Segundo, a Santos le tocó la crisis de Venezuela con un matiz diferente y hoy yo creo que Colombia está pagando los platos rotos del supuesto cerco diplomático, que no es solamente de Colombia, sino de varios países. Y acuérdense que los Estados Unidos no levantan la cabeza cuando no les conviene. Y obviamente, y como lo hemos discutido en este programa, yo particularmente, yo no creo que Maduro vaya a salir, por lo menos caminando, del Palacio de Miraflores. Y tercero, que al final del día el tema de las drogas, pues es una realidad, es un problema que tenemos en Colombia. Uno puede hacer historia, pero yo creo que no se trata de poner el espejo retrovisor, sino de mirar hacia adelante. Entonces el gobierno nacional, porque esto no sería distinto si el que ganó la presidencia no hubiese sido Iván Duque, sino hubiese sido Gustavo Petro o cualquier otro presidente, porque los problemas siguen siendo los mismos. Claro. Los actores del otro lado, y particularmente en Estados Unidos, pues es un presidente republicano que seguramente va a ser reelegido, y eso pone al gobierno colombiano a administrar un problema que al final del día, al menos en el caso de las drogas, requiere de la plata nuestra, de nuestros programas y de la velocidad, pero sin duda alguna requiere el compromiso de Estados Unidos. Es decir, entiendo, usted dice que hay, digamos que un instinto de adaptación del gobierno colombiano a lo que es su par estadounidense. Indudablemente, aquí hay que adaptarse en política internacional. Raúl también lo sabe, Juan también lo sabe. Usted no se puede quedar quieto porque es que la agenda cambió. ¿Y qué ocurrió? Pues la agenda binacional, que todos sabemos que con Estados Unidos hay una palabra que pasó desapercibida en lo que dijo el presidente Duque: comercio. Hay que ver con qué se vinieron de comercio. Y usted sabe que en Estados Unidos cogen el garrote del narcotráfico y ponen la zanahoria del comercio, o al revés. Sí. Habría que entender qué significa eso. Bueno, nuestro déficit de balanza con Estados Unidos los debe tener bien tranquilos en la dinámica proteccionista de Donald Trump. O los irritantes comerciales de ellos hacia nosotros. Pues yo creo que además enfrentamos como en esta visita una mirada distinta, una realidad distinta. Por ejemplo, el plan de Venezuela, pues que no ha salido hasta ahora. Digamos, ese frente que se armó contra
Sí, el gobierno de Maduro, pues Maduro sigue ahí, más allá de lo que ha pasado, y eso nos causa problemas en muchos frentes, incluyendo el narcotráfico, incluyendo el crimen organizado y los grupos. Es decir, no tener ninguna relación con Venezuela en este momento, pero tampoco que el otro plan salga, es un problema. ¿Ustedes van a sacar algo acerca del tema de frontera pronto? Nosotros vamos a sacar un informe sobre el ELN, y ahí el ELN y Venezuela son dos temas muy importantes, ¿no? Y que también se mezclan pues, con la agenda de Estados Unidos. ¿Qué me puede adelantar, digamos, en ese sentido? Pues digamos, hay tres cosas. El ELN es el último actor armado con el que los actores aspiran a cerrar el ciclo de las negociaciones de paz y cerrar el conflicto armado. Sí, la paz completa. La paz completa requiere el ELN, y hay varios actores que tienen conciencia de eso, que para cerrar ese proceso, pero al mismo tiempo, digamos, en los últimos años, nunca antes el ELN había sido el actor de primer orden en Colombia, la guerrilla de primer orden en Colombia, pero segundo, nunca antes había tenido la influencia que tiene en Venezuela. Y además nosotros pues no tenemos antecedentes en anteriores gobiernos de esta ruptura que ha roto, digamos que no tenemos canales de comunicación ni por debajo de la mesa, ni digamos, en una perspectiva pragmática, Uribe, Santos, en distintos momentos había algún canal de comunicación con Venezuela, hoy eso no existe. Y digamos que el último tema que Estados Unidos le ha puesto recursos también es la implementación del acuerdo de paz, que no es un tema menor, es decir, hay recursos que están enfocados en esa implementación. Entonces, si uno mezcla eso, pues la agenda está bastante enredada, y finalmente yo argumentaría que en varios puntos estamos como en un punto muerto, es decir, que no sabemos para dónde avanzar. Digamos, todo tiene un posible desenlace, pero pues... Pero entonces, si quiere, déjeme empezar con el tema de la coca, que lo hemos discutido aquí hasta el cansancio, y eso que este programa solo lleva 3 años, ¿qué tal los periodistas que llevan 10? Les pongo y los dejo con lo que dijo Pompeo acerca del tema del narcotráfico, que fue un poco el titular que resaltaron en medios internacionales. Gracias por el esfuerzo, todavía falta. As a result of aggressive counter-narcotics efforts by President Trump and President Duque's administration has rolled back record-high cultivation and cocaine production levels. Much work remains. We'll keep the progress going. I know that we can. Sé que lo podemos hacer. Realmente esa es la gran mentira. Nadie sabe que lo podemos hacer. Y seguimos haciendo lo mismo, pero bueno, editorializo yo. Raúl, aquí hay poco que mostrar, excepto que no está subiendo. Bueno, sí, la plantación. Sí, ahora, claro. La manufactura es otra cosa. O sea, la manufactura se ha hecho más eficiente con la misma cantidad de plantas, si se quiere, o un poco menos. Es lo que hemos visto o lo que los datos muestran, ¿no? Pero bueno, obviamente han habido esfuerzos de sustitución de cultivos, pero esos han tenido sus problemas también. Hemos visto cómo la corrupción se ha metido dentro de esos esfuerzos, aquello de yo le pago a aquellos que son amigos y luego se sustituye un rato, pero luego no. En fin, hay toda una serie de problemas que por la naturaleza misma de estos esfuerzos se dan, ¿no? Ahora, yo querría enfatizar algo, y es que estamos viendo el problema de los grupos armados, el grupo de la coca y el grupo de Venezuela y el tema de Venezuela como temas separados, pero en realidad cuando vemos la dinámica, al final se unen mucho. O sea, la plantación de coca y la coca en sí financia las actividades de muchos de los grupos armados que impulsan también ese negocio, y ese negocio se está yendo en muchos casos también a mayor o menor cuantía, atravesando Venezuela con la venia de Venezuela también. O sea que al final este es un problema que ata los 3 temas, digamos. Claro, pero y en esa línea yo creo que ha funcionado el gobierno al decir incluso, y aquí te meto un tercer tema que no fue tratado acá, pero pues que tal vez debe estar también en la agenda, y es el tema de los asesinatos de líderes sociales. Exacto. ¿Cierto? Que van, según las cuentas que hace cada uno, Indepaz, que es una ONG, cuenta creo que 19 en lo corrido de este año.
Si no estoy mal, las cuentas van en 21. En 21. Pero- En una de las cuentas, hay otras cuentas distintas, pero entonces el gobierno dice, no, lo que hay que hacer para parar el asesinato de líderes sociales es erradicar la coca, y para erradicar la coca hay que acabar con el ELN, y para acabar con el ELN hay que sacar a Maduro de la presidencia, y se vuelve como un círculo vicioso en el que realmente no se puede actuar en ningún lado sin que se pueda solucionar un problema, digamos, que es mucho más global. Pues mire, cuando uno maneja este tipo de problemas, uno tiene que tener presente cuáles son las variables que controla. Nosotros no podemos sacar a Maduro de Miraflores, y en su momento... Entendimos eso al menos. No, yo creo que siempre lo hemos sabido. No sé si todo el mundo lo ha entendido, pero Bueno, exacto. pues la ojalá gente todo que el mundo lo lo entiende, entendiera. Pero ¿cómo así? Pero cuando faltaban horas porque estábamos en la frontera, listos y ya, o sea, a usted lo sentaron en la casa de Nariño para hablar con todos los gremios y contarles Claro, pero cómo iba a ser su El día contribución. el día D. Pero es que el día D siempre se tiene que planear, Daniel. Yo creo que aquí, en términos de política internacional, nadie podría llegar a asegurar que Maduro se iba a ir. Claro, pero ahí lo estaban planeando como si fuera a ser mañana, en Y febrero. siempre se ha planeado, porque siempre esos planes tienen que existir. Entonces uno no puede controlar eso. Segundo, el tema de las drogas. Yo creo que aquí el país y la comunidad internacional tienen que tener presente que esto no es un problema de este gobierno, esto viene de atrás. Y usted me ha invitado acá y yo le he dicho lo mismo que le voy a decir ahora. El día que se suspendió la erradicación forzosa en el Catatumbo, que se suspendió la aspersión con glifosato, esto empezó así. Pasamos de 46.000 a 200.000 hectáreas. Pues usted estaba allá adentro. Claro, y por eso salió el gobierno, y usted sabe la historia bien. Porque nosotros dijimos, no se debería suspender la aspersión con glifosato, va a ser un error, y mire lo que pasó. Pero claro, entonces aquí hay que decir que los programas de sustitución de cultivos no avanzan. Francamente, esos no iban a avanzar de la noche a la mañana, y mentiroso sería el que dijera que iba a ser así. Usted me ha oído en este mismo programa decir lo siguiente: mientras no haya carreteras, no va a haber programas de sustitución de cultivos que sean eficaces y que sean efectivos. Y en ese sentido, yo creo que la mirada que uno le tiene que dar a esto es, pues claramente no echar para atrás, sino decir, bueno, esos problemas, no controlamos lo de Maduro realmente. ¿Cómo logramos controlar lo de la coca? ¿Cómo podemos acelerar la construcción de vías? ¿Cómo podemos hacer programas de sustitución orientados al mercado y empezar a trabajar todos juntos? Hay un factor que es fundamental. Si el pie de fuerzas militares y de policía, continúan haciendo erradicación forzosa y no haciendo control territorial, el fenómeno de Bacrim, del ELN, cárteles mexicanos, pues va a seguir ahí. Y es muy difícil ir a una zona de producción de coca a decirle a un campesino, salga de la coca a un cultivo ilícito, cuando detrás le tienen un fusil diciendo, no viejito, usted se queda sembrando ese cultivo. A propósito, usted escribió una cosa interesante en Razón Pública a partir de un informe que sacaron. No, este fue un artículo reciclado a principio de año, digamos. Juanse, ¿cuánto me queda de este bloque? Entonces sí, dame el de erradicación forzosa, por favor. Y entonces, usted hablaba de los factores que controlamos, Jorge. Esto yo se lo cojo a Juan Carlos Garzón, y él coge bueno, yo aquí los acorté a 8 municipios, los 8 municipios con más coca en Colombia. La línea azul, estos son número de hectáreas, 10.000, 20.000 hectáreas. La línea azul en cada uno de estos municipios es los cultivos que había en el 2018, y la línea naranja es las hectáreas que se han podido erradicar forzosamente. Y lo que... Sin resiembra. Sí, sin contar recién. Sin contar resiembra. Por eso en Tumaco, si no en Tumaco no habría coca. Y lo gris que no se ve. Y lo gris que saqué. Lo saqué porque ya la gráfica tenía muchas cosas, Garzón. Pero entonces, y lo que usted argumenta acá es que incluso en los factores que el gobierno podría controlar, y es la erradicación forzosa, que es su estrategia insigne, hay unos vacíos enormes. Y por ejemplo, en Tibú, en norte de Santander, en Sardinata, también norte de Santander, prácticamente no se ha erradicado. En Nariño, en el Charco, no se ha erradicado. En el Tambo, Cauca, se ha erradicado muy poquito, y la erradicación está concentrada en básicamente 4 municipios, 2 de Putumayo, 1 de Nariño, que es Tumaco, y en Tarazá, Antioquia. Pues esas son las cuentas del año que pasó. Y esto nos pone en mi hipótesis es que vamos a estar otra vez en tablas, pues porque si no hicimos nada, digamos, si el Estado colombiano no hizo nada en el Catatumbo, en Cauca, pero lo mismo encontramos en el sur de Bolívar, sur de Córdoba. ¿Por qué? Porque digamos que ahí hay un tema territorial que no solamente tiene que ver con la coca, sino con la presencia estatal, y esto tampoco es nuevo, digamos, llevamos varios años sin poder entrar a esas zonas, y hay esfuerzos del gobierno, pero esos esfuerzos todavía no están articulados. Entonces tenemos PEDET por un lado,
y este plan que es a 10 o 15 años. Tenemos el PENIS que no resultó, pero que el gobierno lo está modificando como en una nueva versión. Y la erradicación forzosa tiene muchas limitaciones en términos de la población no deja entrar a los erradicadores, pero además hay unas condiciones de seguridad muy difíciles. Entonces estamos en esta discusión tiene que ser una discusión no nacional, es solamente en términos de qué hacer con el narcotráfico, sino esto tiene que ser una discusión que derive en unos planes que estén enfocados en unos territorios en donde el gobierno sea capaz pues, de finalmente tener un plan claro para cada una de esas zonas. Entonces ahí estamos y pues la ruta no está tan clara. ¿Y usted cree que estos vacíos se los llevan los funcionarios estadounidenses que estuvieron acá o que la mirada ahorita desde el Departamento de Estado está más enfocada en meta de erradicación, check, cuántas hectáreas arrancaron, etcétera, etcétera? No, y hay tres cosas. Tenemos que esperar la medición de este año. Si esa medición está otra vez en tablas o tiene un aumento, pues vamos a estar otra vez en problemas y con el tema de la desertificación sobre la mesa, lo cual no va a ser nada positivo. Lo segundo es, pues sí, Estados Unidos tiene su propio sistema de medición y la erradicación forzada también es coordinada pues con Estados Unidos, ¿no? Entonces, y lo tercero es que Estados Unidos no solamente tiene inversiones en este ámbito, sino que también le ha puesto a través de USAID a distintos proyectos en esas regiones. Entonces estamos en un momento bien difícil porque tenemos en un carril el tema del desarrollo y la transformación de los territorios, en otro carril el tema de la seguridad y estas dos cosas todavía no se juntan. Entonces una cosa compromete a la otra. Daniel, solo un comentario pequeño. Cuando viene un secretario de Estado o cualquier funcionario de alto nivel de los Estados Unidos, se le hace un briefing. Va desde la Casa Blanca, el NSC, el Consejo de Seguridad Nacional, y todos esos vacíos que usted dice, ellos los tienen antes de venir al país. Y por eso la visita, que no deja de ser simbólica, más allá de cómo abrió su programa del director del DFC, que tiene en la junta directiva a Mike Pompeo y al vicepresidente Mike Pence, donde definitivamente el tema de recursos, así sean de crédito, pues es sensibilizar a funcionarios que son cercanos a quienes toman las decisiones en la Casa Blanca. Habrá que ver el resultado. Y entonces, si quiere, cuando volvamos de comerciales, regresamos sobre ese titular que se dio en Colombia, 5.000 millones de dólares en ayudas que nos supuestamente van a dar los estadounidenses y cuál es la distancia a la realidad de ese ofrecimiento. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Francamente, Pompeo, el ritual de cada ciertos meses, cuando viene, ¿cuántas veces vino un secretario de Estado a Colombia en un gobierno? ¿Como 3? No, puede venir más. ¿Sí? En nuestro caso había momentos donde iban 2 o 3 veces al año. 2 o 3 veces al año. Y el de defensa, y el de justicia, y el fiscal. Son chéveres esas visitas para los funcionarios. Quitan mucho tiempo y mucha preparación. Pero nos dan de qué hablar en este panel y yo le había prometido hoy a usted hacer una mención acerca de nuestra falta de diversidad de género. Se intentó, se fracasó, esta noche no lo logramos. Es un panel, pero un panel de personas muy preparadas. Calvos la mayoría. Sin pelo. Y sin pelo. Bueno, pues yo voy a representar a los no. Eso dice sabiduría. A los no alopésicos, si están representados en este panel. Antes de que llegara Pompeo, salió el que podría ser como el titular más grande de esta ronda de visitas. Yo aquí lo comparo con cómo lo ven los estadounidenses. Adam Bowler es el director del... ¿cómo se llama? La Corporación de Fomento Internacional de Estados Unidos. Es un banco estadounidense que invierte y presta plata en otros países. Así lo registró la prensa local y esta es la realidad del comunicado oficial de esta organización, el Banco de Fomento Estadounidense. El espectador se fue con lo que dijo el presidente. Estados Unidos entregará 5.000 millones de dólares a Colombia para combatir el narcotráfico. Por el otro lado, el director ejecutivo de la DFC, Adam Bowler, explora oportunidades de inversión en Colombia. ¿Hay alguna distancia? Digamos, 5.000 millones de dólares, Jorge, ¿es una plata grande o no? Muy grande. Mire, yo creo que en eso la DFC, yo tuve la oportunidad de reunirme con uno de los vicepresidentes de esa organización y ellos básicamente centran su trabajo en traer inversión extranjera, en también hacer temas de crédito y temas de impacto. Pero ellos prestan plata. Prestan plata. No es como USAID que es decir, que hace cooperación internacional. No lo es, pero inclusive en su fondo tienen fondos del USAID. Entonces habrá que entender
lo que dice el gobierno nacional, cuál es el nivel de profundidad que eso tiene. Pero si uno se ciña a lo que es DFC, realmente ellos lo que buscan es prestar plata y atraer inversión extranjera. Pero sí tienen unos programas en África y en Asia muy orientados a la ruralidad, temas de conectividad, temas de agricultura empresarial y demás. Y si ese es el enfoque, inclusive aquí en Colombia están cofinanciando una carretera en el departamento de Nariño. Entonces, habrá que ver eso en qué termina, pero evidentemente 5 millones de dólares es mucha plata. Y yo 5 millones de dólares, no sé, es decir, el Plan Colombia en el mejor año. Y yo creo que habrá que ceñirse esa que termina ocurriendo después de la visita de Pompeo, que además está en la Junta Directiva del DFC con esa plática. Y yo diría también hay que desglosar también, ver en detalle a dónde van esos 5.000, exactamente cuáles son las condiciones, cuánto tiempo supuestamente cubre ese dinero. Pero digamos, yo creo que hay un elemento, si lo vemos desde el punto de vista de Estados Unidos, o sea, Trump podrá ser muy, digamos, aislacionista o ser alguien que quiere salirse un poco del rol de Estados Unidos internacionalmente, pero el papel que juega Colombia no se puede subestimar. O sea, para Trump es importante que Colombia sea un gobierno al que apoya, al que se mantiene estable, más allá de todo lo que vimos el año pasado con todas las protestas, etcétera. Estamos viendo más protestas aquí en Colombia también. Y Colombia es uno de los principales socios en América Latina de Estados Unidos. Entonces, por ese lado, apoyo es necesario. El tema de la lucha contra las drogas para Trump es un tema importante, un tema que es muy político, que él puede utilizar en la campaña también. Y por último, obviamente, el tema de cómo el rol que está jugando Colombia en, digamos, cercar a Venezuela o ejercer presión contra Venezuela, que es también una de las grandes banderas electorales de Trump. A ver, y es que esto tal vez no lo comentamos, pero cada visita tiene su sabor dependiendo del funcionario que viene, y en esta ocasión no vino el presidente de Estados Unidos con su tropicalismo, digamos, hay algo de tropicalismo ahí en Trump. Vino el secretario de Estado, que es, digamos que, la burocracia profesional de política internacional y diplomática de Estados Unidos. Es decir, esta es una visita que se rige más por los cánones de lo que está pensando el Departamento de Estado, Foggy Bottom, y no tanto la Casa Blanca o lo que esté pensando ese día el presidente de Estados Unidos. Sí, eso es importante entenderlo porque recordemos que en una de las visitas del secretario de Estado, la meta que se propuso fue bajar los cultivos de coca en 50% en 4 años. Ajá. En ese momento, eso significaba reducciones de 30.000, 40.000 hectáreas por año. Y recuérdele a la gente cuánto se redujo del 2018 del 2017, ¿de qué? No, del 2018 a 2019. Yo no me acuerdo, pero fue ¿1000? fue un poco, sí, o sea... 1000 como... Claro, pero nosotros nos ponemos la meta de erradicar 100.000 hectáreas. Mejor dicho, que hay como tensión en dos visiones. Una que es esta de largo plazo, digamos como de un plan mejor pensado, una política de Estado, sí, que también cuenta con el apoyo de Estados Unidos, con otras agencias, y la de que todo tiene que suceder para allá porque viene la desertificación y que tiene que enfocar, y que se enfoca más como en estas medidas inmediatas. Entonces, un poco el reto de la conversación con Estados Unidos es cómo poner esto en diálogo. En algunos momentos ya lo hemos hecho, o sea, la política de seguridad democrática en algún momento trató de encajar estas dos cosas. El Plan Colombia, sobre todo en su versión más avanzada, pues tomó conciencia de que esto no era solamente un tema de seguridad, ¿no? Entonces, el tema es cómo podemos tener una buena alianza en esas dos metas que incluso a veces llegan a pisarse y a contradecirse. Déjeme, le pongo un dato que recojo aquí de eso que usted escribió sobre el programa de sustitución voluntario, que era, digamos, el programa insigne del gobierno anterior, que sale del acuerdo de paz. Y entonces dice Garzón, como si no lo tuviera acá, lo debería poner a leerlo, Garzón, para que fuera más auténtico, pero la contribución del PENIS para disminuir los cultivos pasó de 26.000 hectáreas en el 2018 a 6.000 en el 2019, es decir, bajó 20.000 hectáreas la sustitución manual, a pesar de que las familias que hacen parte del programa aún tienen algo más de 20.000 hectáreas de coca. Y el segundo ítem es que el programa está desfinanciado y no es claro cuál será el modelo que lo reemplace. Según la ley de presupuesto para la vigencia 2020, este programa contará con una asignación de más o menos 1.3 billones de pesos, lo que está muy por debajo del presupuesto requerido de 2.1, casi 1 billón de pesos desfinanciado.
Es decir, esto no va bien, a pesar de lo que insiste el alto consejero Archila. Bueno, después de que escribí el artículo hay varias noticias. Bueno, el primer punto es que hay que tener un referente de esto y es que esto es un programa que el gobierno lo recibió con un monto súper alto. O sea, para ejecutar el programa son alrededor de 4.2 billones de pesos, que fue el producto de haber firmado todo esto, ¿no? Sin ningún respaldo financiero. Entonces el gobierno toma el programa en ese estado, en un estado ¿Qué fue lo que hizo Pardo con Santos? desfinanciado. Es decir, mucho acuerdo colectivo firmado, el programa andando, pero sin recursos que lo respaldan. Mucha promesa, mucha gente. Mucha promesa, sí. El segundo punto es que si bien reciben la mitad, esa mitad va a permitir que este año, los planes que ellos tienen, es atender a unas 30.000 familias y avanzar en proyectos productivos, que es la parte sustancial del programa. Digamos, eso es lo que, el propósito que hay este año. Aún así, por más maromas que haga el Estado, plata para financiar completamente el programa no hay en el presupuesto público, ¿no? Entonces nos llega a otra pregunta y es, pues entonces, ¿qué hacemos con el PENIS? Si es el mejor modelo de sustitución, si tenemos que abrir una conversación para modificar el programa, porque por un lado la gente erradicó la coca, los niveles de cumplimiento son altos, pero uno va a los territorios hoy, allá no hay proyecto productivo ni hay ninguna transición, ¿no? Entonces, digamos, el reto, ya el PENIS en términos del techo que tenía para mostrar que funcionaba en erradicación ya lo alcanzó. Claro. Hay muy poquita coca en manos de las familias del PENIS. La sustitución entonces ahora tiene que pensar más allá del PENIS. Y el gobierno está pensando en temas como, por ejemplo, pago por servicios ambientales. O sea, algo por fuera del PENIS. Esto usted le toca, Claro. digamos, el PENIS, en su trabajo como director de la SAC. ¿Cómo ve la gente en el campo la implementación de este programa y las oportunidades que podría tener para otras personas que cultivan? Pues mire, yo coincido mucho con lo que dice Juan. Este es un tema donde hay que innovar en función de los retos que se van presentando. Los programas de sustitución de cultivos, y lo decía al principio de este programa, si no hay construcción de vías públicas, de carreteras terciarias o llega al resto del Estado, pueden ser programas que resuelvan en una cosecha una situación, pero a la vuelta de 2 cosechas, nada raro que el productor se devuelva o trate de cambiar de cultivo. ¿Por qué? Porque la gente no vive del programa de sustitución de cultivos. La gente de lo que vive es de la plata que le entra al bolsillo y que le entre cosecha tras cosecha. Sí. O sea que usted se puso a sembrar cacao, o sea que usted se puso a cultivar café. Entonces, el tema no es para mí si son 1.3 billones de pesos o 4 billones de pesos o si está desfinanciado o no, sino es la efectividad del recurso que se utilice en que sea sostenible la reducción de cultivos ilícitos, no por el cultivo ilícito, sino porque la gente y las familias que se beneficiaron, sostenible de manera autosostenible, no van a requerir de más apoyos del Estado. Ahí vienen las etapas de transición. Pero espérese, porque este programa traía, es decir, tenía un componente ideológico y era voluntario, ¿no? Por demanda, digamos, la persona lo demandaba y se inscribía y llegó a un techo que se lo puso este gobierno. Se lo puso el gobierno Duque, que dijo, yo me quedo con los que me dejó Santos, no voy más allá, ¿cierto? Hay algunas indicaciones de que con la gente a la que le están cumpliendo ha funcionado. Yo lo que querría preguntarles, si usted no cree que este es un programa que se podría expandir tanto como se piensa expandir la lucha y la erradicación forzosa también. Si tuviéramos recursos suficientes y se mejoraran ciertas cosas del PENIS, no tengo duda. Pero ponga en la balanza lo siguiente. A usted le dan 1.3 billones de pesos para ayudar a, no sé, 20.000, 40.000, 60.000 familias. Sí. Y esos 1.3 billones de pesos usted lo puede invertir en carreteras terciarias para las mismas familias o más. O 2, al final del día usted invierte esos 1.3 billones de pesos en el proceso de titulación de tierras a todos los que están en los cultivos ilícitos con la condición, deje de cultivar, yo le doy su título, usted vuelve sujeto de crédito. Entonces, es difícil en un programa tan corto decir, claro, la receta es expandirlo, puede ser. El problema no es del corto plazo, Daniel, el problema es, piense usted 4 años adelante, ¿qué va a pasar? Año a año 1.3 billones de pesos, ¿se podrán dar? ¿O 2? Perfecto. Me voy a la pausa. Cuando regresemos nos metemos más en política internacional, en la posición en la que queda Colombia, en estas negociaciones que sin el cerco diplomático ya se están dando alrededor de la situación de Venezuela. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. Francamente, Pompeo, ese es el hashtag de esta noche. Pompeo, por si acaso, es el sonoro nombre del secretario de Estado de Estados Unidos. Pompeo en Colombia, perdón. ¿Qué dije?
Francamente Pompeo en Colombia. Es un sonoro nombre, ¿no? Mike Pompeo, yo me acuerdo de cuando era un representante a la Cámara, digamos, de poco lucimiento. Y después en la CIA. ¿Se acuerda, Bedoya? Sí, claro que sí. Que el mundo que le está pasando, ¿no? Cuando usted hace 10 años le hubieran dicho que Mike Pompeo, ¿usted le tocó hablar con Pompeo allá? No, No. con otros, que también sorpresivamente. A propósito de estas sorpresas, memes, redes sociales, tengo hoy enredados con la visita de Juan Guaidó a Bogotá. Vuelve el presidente... ¿Qué? ¿El presidente Interino. sigue siendo interino? ¿No es como requete interino ahora? Porque tiene otro presidente. Claro. En la Asamblea. Ni siquiera ya es el presidente de la Asamblea. Uno de los dos presidentes de la Asamblea Nacional de Venezuela. Nos enredamos con la visita del líder opositor Juan Guaidó a Colombia, quien fue recibido con honores de jefe de Estado por el presidente Iván Duque. Y aquí algunas reacciones en redes sociales. Bienvenido, presidente Guaidó. Lo recibimos con algunas funcionarias de mi gobierno. Gracias, yo también vine con mis ministros. Presidente interino, ya nos traen el parqués. Gracias, presidente interino. El que dure más tiempo sin parpadear queda de presidente, pero señor Guaidó, así no funciona la democracia. Que termine la usurpación. Por supuesto, hubo tiempo para selfies y para que otros funcionarios del gobierno se tomaran una foto con el presidente interino. Nos vemos mañana con más enredos. A ver, más allá del chiste que un presidente y la visita de un presidente se vuelva un chiste, dice algo acerca de su posición y del momento internacional. No, mira, yo creo que esto es mucho simbolismo. Si estamos hablando de shows, ese es el gran show en este momento. O sea, en realidad, Guaidó, todos sabemos, es un presidente simbólico. Sí tiene legítima, digamos, presidencia de la Asamblea, de la Asamblea Nacional, pero aparte de eso, en realidad, este es un presidente que no controla absolutamente nada. No ha logrado su cometido durante el último año. Era muy difícil que lo lograra. Y es el caballo al que le están apostando todos porque no hay más dentro de la oposición. No hay unidad dentro de la oposición, no hay liderazgo dentro de la oposición y eso es lo que hay, digamos. Pero ¿y entonces a qué responde la movida de Duque a traerlo? Es decir, es el momento del presidente de Colombia de brillar, trajo al secretario de Estado de Estados Unidos, claro. Estás haciéndole un favor para que logre, digamos, cerrar su posición en Venezuela. ¿Por qué lo traes si parece ya no ser la carta ganadora? Porque eso es, como te digo, es lo que hay. En este momento hay una desesperación de parte de Estados Unidos y de los países aliados de tratar de fortalecer a una oposición que ha ido en picada. O sea, la popularidad del mismo Guaidó ha caído muchísimo, ha caído a 38% del 61% en el que estaba hace un año. Y en este momento ya ves a un gobierno venezolano que se va a fortalecer sacando a la oposición del Congreso este año en una elección que a todas luces o será amañada o la ganará por default por el hecho de que nadie va a ir a votar porque nadie va a creer en esa elección. Entonces es una situación en la que ellos tienen que inyectarle mayor dinamismo al Guaidó porque de lo contrario van a tener que llegar a una democracia negociada, que es lo que ha hablado Pompeo, en la que se le va a tener que dar mayores espacios o incluso todo el espacio al chavismo. Dame, Juanse, el tuit de Pompeo de hace algunos días. Esto yo no se lo escuché acá, lo venía diciendo hace varios días en otros discursos. Hoy la comunidad internacional recuerda a Venezuela las condiciones necesarias para que celebren ahí elecciones libres y justas. Una rápida transición negociada hacia la democracia es la ruta más efectiva y sostenible hacia la paz y la prosperidad de Venezuela. Aquí cambió el lenguaje. Esa transición negociada es nuevo. Eso jamás lo habrían dicho antes. Y eso es un logro de Nicolás Maduro con su capacidad de mantenerse en el poder, básicamente. Pero entonces, y aquí Jorge,
evidentemente Guaidó viene porque Estados Unidos quería que viniera también y se ponen de acuerdo, listo, traigamos a Guaidó. Ojalá no lo hayan sacado con los rastrojos como la vez pasada, veremos, porque las fotos siempre salen después. Pero usted aquí, ¿cómo fortalece o no fortalece que está en juego para la posición de Colombia? Mire, yo creo que hay varios mensajes. Lo primero, siempre que uno piensa en Venezuela, creo que debe pensar en ese más de 1,5 millones de venezolanos que han migrado y que están en el territorio nacional. Y cualquier cosa que se haga para presionar, para como lo quiera llamar, al régimen de Maduro, pues yo creo que es lo mínimo que nuestro país, cualquiera que fuera el gobierno, debería hacer. 2, el mensaje del tuit de Pompeo, ligado con este tema. Ese simbolismo ya al interior de esas negociaciones que se dan, que una cosa es lo que se dice en los medios y otra cosa es lo que pasa detrás de bambalinas, evidentemente tiene que estar vinculado. Entonces, lleva diciendo Maduro hace rato que quiero hablar directamente con Trump, o sea, les tienen apretado están calentando la cosa. Eso, lo que viene detrás son cosas que realmente están pasando. Entonces, el gobierno de Colombia, primero, sería inconsistente si no hace lo que está haciendo con el tema de Guaidó, por más de que la popularidad haya bajado. Pero venga, podrían haber hecho un Skype, ¿no? Pompeo y Duque skypean con Guaidó. Esas cosas a costa de los memes, pero en política internacional y en lo que se busca, que es lo que no se cuenta, evidentemente esas cosas tienen mucho peso. Y ahí hay 2 o 3 temas. El primero es que en los últimos años la discusión sobre política de drogas y Venezuela han estado compensándose. Sí. ¿No? Es decir, Colombia también ha estado haciéndole frente al tema del incremento de los cultivos. Pierdo en coca, ayudo con Venezuela y empate. Y ahí hay como una negociación porque usted me quiere meter a mí a la lista en donde está Bolivia y Venezuela, que son los desertificados en la región. Sí. Esa es una decisión que Estados Unidos tendrá que valorar, ¿no? Esas 2 cosas, y en la Cancillería siempre esos 2 temas están ahí, es decir, ¿cuál es el costo, cuál es el escudo que tiene Colombia en este momento si no avanza en la política de drogas? Mi hipótesis es que lo de Venezuela camine por alguna parte. Lo último, además, es que no nos olvidemos que este año son elecciones en Estados Unidos. Sí. ¿No? Y eso va a marcar mucho lo que va a estar pasando en una política exterior que digamos que va como fluctuando y que Colombia la va a tener difícil, digamos, en año electoral, ¿no? Sí. Entonces, digamos que al 2020 este no es un tema menor, es decir, ver a Guaidó entrando con por alfombra roja, digamos que también es un punto de una carta para jugársela. Y hay que agregar algo, que como tú dices, es importante ese simbolismo, particularmente porque algo que no puede hacer Estados Unidos es empujar a las empresas internacionales petroleras fuera de Venezuela. Y eso es algo que mucha gente dentro de la oposición y fuera han estado pidiendo para debilitar más a Maduro, pero eso es algo que con toda seguridad Trump y su gobierno no lo van a hacer. Me queda la gran apuesta del gobierno en la escena internacional a propósito del reciente aniversario del atentado a la Escuela General Santander, el pasado 17 de enero del 2019. ¿En qué va el tema del ELN que el gobierno llevó con mucho ahínco y poco éxito a la cumbre de las Naciones Unidas? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la visita de Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, a Colombia hoy. Estos eventos sirven para ver un poco cuál es la estrategia, el movimiento de cada país en la escena internacional. La última gran salida de Colombia había sido en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando fue el presidente a denunciar que el régimen de Maduro auspiciaba a Venezuela. Ese tema se trató de poner en la agenda con el tema del ELN, con esta cumbre, pero al mismo tiempo, y retomando lo que decíamos al final, los acercamientos que empieza a haber de una paz negociada con Venezuela parecen diluir esos esfuerzos de Colombia por aislar al régimen de Maduro como un régimen que apoya internacionalmente el terrorismo. Ahí Colombia tiene que ceder en algo, el tema del ELN, ¿cómo se va a poder mover? Yo creo que depende de cuando se dé esa negociación, cómo se va a dar. Ahora, yo con toda seguridad estimo que el gobierno de Estados Unidos, como en una situación similar cualquier otro gobierno poderoso habría estado haciendo, ha estado teniendo algún tipo de back channel, si se quiere, con Venezuela, pues algún tipo de contacto. Pero espera, y en esos back channels tú tienes 5 puntos.
cierto que le importan a Estados Unidos. Y entonces, obviamente, está el tema de las empresas petroleras gringas en Estados Unidos, está el tema de la democracia. ¿Está ahí el ELN o el ELN está en los 5 para 10? Es decir, ¿está en la parte de abajo de la lista o crees que la tiene alta? No, yo creo que, digamos, temas directos de Estados Unidos con Venezuela, el principal es cambio de líder, si se quiere, ¿no? Cambio de régimen sería ideal, pero si estás negociando, tú le vas a decir al régimen, no, es que yo quiero que te vayas, ahí no hay negociación. Entonces, yo creo que el ELN hasta cierto punto puede tener algún factor dentro de esa lista, digamos. No lo veo como prioritario, sin no duda. Es un republicanismo Bush, al estilo Bush, de harboring terrorist y toda la vaina. Pero lo que tienen claro es que el ELN se está fortaleciendo en ese país, tanto por la minería ilegal como por el refugio que obtienen al estar en Venezuela. Pues eso está claro. Y Daniel, no se le olvide que Venezuela es uno de los canales de distribución de rutas de cocaína. Entonces, para los Estados Unidos, el tema de las drogas es clave y es muy fácil vincular, no lo olvide, a las disidencias de las FARC que están en Venezuela y también al ELN con negocios de narcotráfico, carteles en algunas zonas de nuestro país. Entonces, para Estados Unidos, si lo quiere, y ahí es donde la presión de Colombia debe hacerse sentir, pues evidentemente en una transición, pero ahí viene el papel que no es Maduro, sino los militares venezolanos, hasta dónde esa negociación lleva a que el día que haya una transición hay que aplicar toda la fuerza venezolana y hacer inclusive operaciones coordinadas o conjuntas para capturar a esos bandidos en Venezuela y para atacar el tema del narcotráfico. Esos bandidos. Le quedó todavía. No son bandidos. Dígame usted si no son bandidos. Sí, ahí también hay un tema y es que, digamos, poner a estos grupos en la categoría de terroristas no es un impedimento para avanzar en otros carriles. O sea, debemos recordar pues, que las FARC siguen estando en la lista de los grupos terroristas a pesar de que hubo una negociación y a pesar de que en distintos momentos el gobierno de Estados Unidos se pronunció sobre el proceso y hay plata de Estados Unidos metida en la implementación de los acuerdos, aunque no, digamos, hay una restricción que no pueden trabajar, por ejemplo, con el tema de reincorporación, porque las FARC siguen siendo un grupo terrorista. Claro, la plata de USAID nunca llega a COCAM, digamos. No, y no puede, se necesitaría ahí un permiso especial porque todo lo que vuela a, digamos, una activa participación de las FARC con un involucramiento de excombatientes, pues es plata que no se puede invertir, digamos, eso no, esas dos cosas. Entonces, tomando el tema del ELN y teniendo en cuenta que el ELN es una guerrilla en donde para ella la vía militar es una preparación también para la vida negociada. Esos no son dos cosas aparte. Y a mí lo que sí me llama la atención es que en una entrevista reciente al embajador de Estados Unidos, pues no cierra la puerta a una salida negociada con el ELN. O sea, no, esa puerta no está cerrada. Al embajador de Estados Unidos en Colombia. El nuevo. Cuando se le pregunta sobre eso, él habla, digamos, en una perspectiva que no es un grupo terrorista con el cual no hay que negociar. Eso no es lo que dice el embajador de Estados Unidos. Entonces yo creo que la diplomacia de Estados Unidos y en general de Estados Unidos, digamos, juega en distintos tableros, porque finalmente la salida en Venezuela, ahora lo hablábamos, es que el ELN hoy se ve como un factor que puede estar ayudando en esta estrategia estabilizadora, pero en un par de meses el ELN puede ser un encarte para el régimen venezolano. Podría hacerlo, pero ahí hay el tema del narcotráfico, por ejemplo, es un tema que si lo estamos hablando, ya sea impulsado por el ELN o por otros grupos, Clan del Golfo, etcétera, ese es un tema que para Venezuela en este momento muy delicado, porque es una manera en la que el régimen chavista le paga a elementos de su régimen para mantener la alianza o para mantenerlos comprometidos. El régimen permite que miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad se enloden con narcotráfico precisamente para tenerlos obedientes, si se quiere. Entonces ese es un tema que no es fácil. Y con eso creo que nos vamos, se me acabó el tiempo. Para adelante. Volvemos. Bueno, se quedó la civil. Aquí sigo, ¿no? Nosotros sí nos vemos mañana. A ustedes, señores, muchas gracias. Veremos qué salen de estas visitas. Hasta la próxima visita del secretario de Estado. Nosotros nos vemos mañana. Hay paro de nuevo. Volvemos con eso, con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.